Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más aprovechamos el momento para desear una bendición especial sobre usted y los suyos, agradeciendo el tiempo que saca para estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y es especialmente una gratitud del cielo, porque usted ha decidido encontrarse con el Señor mediante el estudio de su santa y bendita palabra, y estamos en el aire con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Para este día estaremos compartiendo con ustedes Evangelio, Juicio y Creación. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Evangelio, Juicio y Creación. Recuerde que esta es la lección número 7, Adoren al Creador. Aquí en cabina, como cada día, saludamos de manera cordial y afectuosa a nuestro gran amigo y compañero de viajes al cielo, Pastor Cristian Veras, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, Pastor. Bendiciones, mi estimado amigo, que el Todopoderoso cada día pueda dirigir tu vida, tu ministerio, y que te dé paz. Amén. Shalom. Muchas gracias. Gracias. Para ti también, amigo y hermano, que sintonizas Radio Amanecer en Estudio a esta hora, un abrazo fraternal, y que el Todopoderoso también derrame grandes bendiciones sobre ti y los tuyos. Vamos a orar a esta hora. Querido Padre, que al abrir tu palabra para estudiarla, tú nos puedas bendecir con el conocimiento de ella, y que pongas en estos dos siervos sabiduría para poder explicar tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Hay algunas expresiones importantes que aparecen como título de la lección, pero que están registradas en un pasaje de la Biblia que hemos estudiado a lo largo de todo este trimestre. Evangelio, Juicio, Creación. Son de los elementos que están contenidos en el mensaje del primer ángel del libro de Apocalipsis capítulo 14. Evangelio, Juicio y Creación. ¿Qué le parece, Pastor, si nosotros así rápidamente hablamos un poquito del concepto de Evangelio, Juicio y Creación, que son justamente las expresiones que estaremos analizando en los próximos minutos aquí en Radio Amanecer en Estudio? Por supuesto que sí, Pastor. Estuvimos en una ocasión hablando acerca de la palabra evangelio, y decíamos que el evangelio, la palabra evangelio era utilizada en algunos contextos. Por ejemplo, cuando decimos las buenas noticias de que un rey vencía en la batalla, de que mandaba un emisario, un mensajero, con las buenas noticias de que el pueblo estaba seguro porque el rey invasor o el rey enemigo había sido derrotado, ya no había amenazas. Eso era una buena noticia, y un heraldo la proclamaba. Iba por todas las calles de esa ciudad, de esa nación, proclamando esas buenas nuevas de que el rey había vencido. Las buenas noticias del Evangelio de Salvación son que nuestro Rey Jesucristo venció. Amén. Venció en la cruz del Calvario. ¿A quién? A Satanás, a la muerte y por supuesto al pecado. Al derrotar el pecado junto con Satanás y la muerte en la cruz del Calvario, Cristo asegura de que nosotros ya no tendremos dolor, como Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de los redimidos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el Evangelio es la buena noticia de salvación, de que Cristo venció, de que Cristo derrotó a todos los poderes enemigos, y de que asimismo nos ha librado a nosotros también. Hay un punto importante sobre el establecer juicio. Es el mensaje de Apocalipsis 14, y decíamos aquí, para refrescar un poquito, que el juicio que se establece
para el pueblo de Dios. Los impíos no necesitan, en el momento en que muere ya son juzgados, ahí el juicio se establece, pero que el juicio de Dios se establece para su pueblo es de gran bendición, donde se hace una revisión de los nombres de los hijos de Dios. Y entonces, como tenemos a Jesucristo, quien es nuestro abogado, decíamos que a la hora de establecer juicio sobre el pueblo de Dios, qué interesante saber que el que está allí es Jesucristo, quien murió por nosotros. Importante también establecer en este momento en nuestro comentario que Dios es el Dios de la creación. Esos elementos están allí contenidos en el mensaje del primer ángel, evangelio eterno, la hora de su juicio, y siendo Dios el creador debemos adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, y relacionábamos pues esa declaración del libro de Apocalipsis con lo que es el libro de Génesis, especialmente en los capítulos que nos hablan acerca de la creación. De manera que observar cuán estrechamente están relacionados estas ideas tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Génesis es de gran bendición para nosotros en este estudio. Cuando estemos delante de nuestro Creador en la hora del juicio, únicamente el Evangelio es lo que nos da alguna esperanza. Por eso leemos en Romanos capítulo 8, verso 1, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Ninguna condenación ahora, sin duda alguna tampoco en el juicio, es lo que queremos establecer así de entrada en este comentario inicial. Saber que si tenemos un evangelio, buenas nuevas, llega la hora del juicio, Cristo está al frente de ese juicio, y recordar que entonces el ser humano debe adorar a Dios sencillamente porque ese juicio y lo que nosotros vemos de parte de Dios va a beneficiar a cada ser humano que ha decidido hacer de Jesús como su abogado defensor. En el contexto judaico, pastor, el evangelio era conocido como la buena noticia del Mesías, porque las naciones habían afectado bastante al pueblo de Israel, y que de hecho por eso es que se aplica el concepto del siervo sufriente. Isaías capítulo 53, que habla del siervo sufriente y que es aplicado al Mesías, ese concepto también es aplicado a Israel, tiene una doble aplicación. Ellos lo aplicaban a la misma nación porque había sufrido bastante manos de opresores, pero también es aplicado al Mesías. Cuando el Mesías viene, el pueblo de Israel comprende de que Él los va a librar de toda opresión mundanal, terrenal, y entonces es una buena noticia para ellos. Lo que no sabían es que es una mejor noticia todavía, es decir, es mejor evangelio la venida del Mesías poniendo fin al pecado que la venida del Mesías poniendo fin a la esclavitud terrenal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es peor de las dos? ¿La esclavitud del pecado o la esclavitud terrenal, pastor? La esclavitud del pecado. Porque el pecado lleva a la muerte. Necesariamente. Así es. Así lo enseña la palabra de Dios. Lo enseña la Biblia, y que de hecho Satanás esclaviza a la humanidad con una opresión terrible, antagónica. Cristo vino como Mesías a libertar al pueblo de Israel, pero no me refiero al Israel literal. Vino para libertar al Israel espiritual, o sea, todos los hombres y mujeres que en el mundo entero le acepten como Salvador. Él vino para eso, para darle salvación. Entonces, este término de evangelio se aplica al Mesías que habría de venir a la tierra, que fue predicho por los profetas y que después el testimonio fue aplicado en el relato de la vida de Jesús y posteriormente en documentos que hablan de este asunto, porque el Mesías vendría con una misión de juicio y redención. Lo que nos está diciendo es que la palabra evangelio, juicio y creación lleva una connotación similar. O sea, están unidas, pastor. Evangelio, juicio
y creación. El Evangelio, buenas nuevas. Buenas nuevas donde en el mismo juicio. Usted termina de darnos un concepto de juicio, ¿no? En el mismo juicio el Evangelio es buenas nuevas. ¿Por qué? Porque tenemos no solo un abogado defensor en el juicio, sino que en Juan capítulo 5 versículo 22 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Y Cristo, al juzgarnos y comprender todas nuestras vicisitudes, si vamos a Él arrepentidos, si vamos a Él con corazón humillado, contrito y humillado, entonces en el juicio Él nos declara inocentes. Qué buena declaración. Ya hemos establecido una buena conexión entre lo que es el Evangelio, el juicio, y así someramente estuvimos tratando el tema de la creación, que podría ser un tema de muchas horas. Sin embargo, dentro del contexto que estamos estudiando, es muy importante decir que el mensaje de Dios como creador es sumamente crucial para lo que es la presentación de la verdad, especialmente cuando la evolución, y estuvimos hablando de la evolución en el concepto que Darwin lo definía entre los años 1800 y tanto, pues es importante que muchas personas entiendan que la evolución es eso. El concepto de la evolución trata de apartar la mente de que Dios es el creador, y aunque en muchas oportunidades a veces la evolución se disfraza como cristiana, es importante decir que eso está y puede amenazar lo que es el fundamento mismo de la fe cristiana. Decíamos en una ocasión, hay muchas personas que se llaman ser cristianas y piensan en la creación como en una creación de manera simbólica, y aplicaban el concepto de año por día, porque dicen ellos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso no es compatible con lo que tiene que ver el asunto de la creación. Sin embargo, en medio de la embestida del pensamiento evolutivo, señores, es importante decir que Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo mismo nombre es un testimonio en contra de la idea de la evolución, un pueblo que debe proclamar la verdad fundamental de Dios como nuestro creador y redentor. Un pueblo llamado adventistas del séptimo día, porque creemos que Dios hizo los cielos y la tierra, descansó en el séptimo día, y en ese mismo proceso de creación creemos y entendemos que el Señor muy pronto va a manifestarse a esta tierra. Por eso decimos que somos adventistas del séptimo día. No que adoramos el día sábado, adoramos en día sábado a aquel que creó todo y que ha prometido en su palabra que muy pronto vendrá. La evolución amenaza lo que es nuestra salvación. Hay personas que no conocen el trasfondo real de lo que es el pensamiento evolucionista, y eso socava, menoscaba, elimina en nosotros la idea de que somos seres especiales creados por un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios que con su palabra comienza y termina todo. Hay una canción de una cantante no adventista que dice que con su palabra, su obra termina y vuelve a empezar. Y ese está hablando, interpreto yo, de que Dios inicia la creación con su palabra. Uh-huh. En el Salmo capítulo 33, versículo 6 y también el versículo 9 dice: porque por Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Me está diciendo que Dios, con el poder de su palabra, su voz, que es energía, al crear se convierte en materia sólida. Él hizo todo. Que por su palabra todo terminará también, pero que por su palabra volverá a empezar. Uh-huh. Es fascinante conocer que la evolución desconoce el poder de Dios. No es algo que se dejó al azar. Surge como tú puedas. Una explosión y de ahí surge la materia, la vida. No, fue un Dios que planificó y calculó cada detalle en la creación. Por eso hay teólogos
que creen en la ontología. La ontología tiene que ver con el ser y el ser de Dios. Es Dios quien existe para crear, y ahí mismo creen en el diseño inteligente. Este universo ha sido creado por un Dios inteligente. Ellos dicen, como la creación es un diseño inteligente, tiene que haber un diseñador inteligente. Inteligente y ordenado. Sobre todo. El orden tiene que ver mucho con la inteligencia. Definitivamente. Así es, de manera que ese ser inteligente que creó el diseño y todo es Dios, y a través de esa creación Él nos trae redención y vida eterna. Pensar de que las cosas surgen así al azar, eso es caótico, es caótico. Es como decir a un reloj de cuerda que usted lo haga, un día le da cuerda, cuando se le acaba la cuerda deja de funcionar, ya, entonces pensar que él puede seguir, no. Todo el relojero que lo hizo de esa manera, lo hizo intencionalmente para que la persona que va a utilizar ese reloj tenga que darle cuerda, que viene siendo como la energía que va a motorizar el movimiento de sus agujas. Por eso Dios, de manera inteligente, ordenó todo, y por eso estamos hablando de la creación. De hecho, pastor, hay varios pasajes de la Biblia, y eso lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos indican que Dios es el creador. En Efesios capítulo 3, el verso 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio o escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El apóstol Pablo les recuerda a los creyentes de Éfeso que Dios creó todas las cosas. Lo mismo hace con los creyentes de Colosa. En Colosenses capítulo 1, los versículos del 13 al 17, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, allí se nos dice lo siguiente: el Señor digno es de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, que cuando consultamos algunos de los pasajes bíblicos que acabamos de citar, pues le dan la autoridad a Dios, porque Él creó todas las cosas, y a través de su Hijo amado, Jesucristo, por el cual subsisten los cielos y la tierra, notamos ciertamente que las Sagradas Escrituras y los autores del mismo dan la autoridad de creación a Dios y a su Hijo Jesucristo. Lo que estás presentando, pastor, como la deidad como creadora, a diferencia de la evolución como lo presenta Carlos Darwin, Thomas Woolley, Herbert Spencer, son cosas importantes que nosotros debemos conocer, porque la evolución dice que a principio de la era geológica cuaternaria, en la edad de piedra, aparece sobre la faz de la tierra las primeras especies vivientes. Y entonces dicen que esos fueron los monos antropoides que prefirieron los árboles como hábitat, es decir, los árboles como morada. Y que en el proceso histórico que duró miles de años, se produjo la transición gradual del mono a hombre, que a través del trabajo, un trabajo duro y forzado, el hombre fue perfeccionando sus manos, su cerebro, su aparato de fonación y otros órganos, y que el hombre del Paleolítico, si podemos aceptar las hipótesis formuladas sobre los fenómenos prehistóricos, manifestó gestos y señas que luego aprendió, y que más tarde aprendió a dibujar en las cavernas, y finalmente aprendió palabras y escribió. Según algunos investigadores, en 1975 fueron encontradas en el sur de África las osamentas de un mono, y este mono
el mono Australopithecus, que existió más de 2.500.000 años. Escuchen eso. Y que también se afirma que los hombres fósiles, Pitecántropo, Sinántropo, Atlántropo, etcétera, descienden de ese mono. Que posteriormente, o sea, más de 70.000 años antes de nuestra era, aparecen los hombres neandertalenses, que es una prolongación en el tiempo del mono Australopithecus. Lo que nos está presentando esta teoría de la evolución es que el hombre fue creado imperfecto, un disparate. Y eso mismo creía, por ejemplo, algunos críticos de la creación, que dicen que la creación fue imperfecta, que el Dios del Antiguo Testamento creó cosas imperfectas y no las pudo hacer como las del Dios del Nuevo Testamento, que son diferentes dioses, que el Dios del Nuevo Testamento lo que creó fue bueno y que dio su vida por la creación, pero que el Dios del Antiguo Testamento creó cosas experimentales y luego las fue perfeccionando porque no le salieron bien. Eso es sencillamente una idea del mismo enemigo, del mismo diablo. ¿Por qué? Porque nosotros no descendemos del mono y el hombre no fue creado imperfecto y ha ido perfeccionando. Lo que la Biblia presenta es todo lo contrario. Todo lo contrario. El hombre fue creado bueno en gran manera, Génesis 1:31, y el pecado lo ha ido degradando hasta que en la redención final Cristo pueda recuperar a la raza humana. Eso es tan evidente que en la medida en que van pasando los años, las enfermedades nos van agobiando y la parte física de uno se va agotando y va disminuyendo constantemente el asunto de la vida del ser humano. Si fuera lo contrario, como va evolucionando, pudiera ir a una parte donde todo podamos encontrar, que se puede vivir ahora 500, 600, 700 años. No es así. Antes se vivían en tiempos antes del diluvio, y después del diluvio bajó considerablemente y ahora sigue bajando. Tanto la calidad de vida como la cantidad de los años del ser humano, ya cuando se está llegando a los 70 años, 80, 90 años, ya todos vivimos asustados porque nos estamos acercando a lo que será la parte final. Sin embargo, señores, lo peor de todo esto es que la evolución se burla de lo que es la idea misma de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El apóstol Pablo vincula inseparablemente la introducción del pecado por medio de Adán a la muerte de Jesús, y hay un vínculo directo entonces entre Adán y Jesús, y sin embargo, en cualquier modelo evolutivo, ningún Adán sin pecado podría haber introducido la muerte, porque la muerte, millones de años de muerte, en principio era supuestamente la fuerza y el poder que se necesitaban para crear a Adán. Por lo tanto, el primer momento de la evolución destruye lo que es el fundamento bíblico de la cruz, y en contraste, los adventistas del séptimo día, al llamar mundo a adorar al Creador, dan un testimonio viviente en contra de ese gran error que se ha introducido en todo el mundo, y especialmente en algún medio cristiano donde se dan alguna pizca de que creen en este sistema evolutivo que presenta la ciencia y que fue tomado directamente desde Charles o Carlos Darwin, como hemos puntualizado en varias ocasiones. ¿Sabes lo que enseña la evolución, pastor? Que primero fuimos artrópodos. ¿Cuáles son los artrópodos? ¿Nos puede decir como biólogo algunos artrópodos? Bien, perfecto, pastor. Usted sabe que hay una clasificación de los animales dependiendo de sus funciones, y cuando me está hablando de artrópodos, son aquellos insectos, el grupo de animal o de los animales vertebrados que no tienen columna vertebral y que se caracterizan por tener patas articuladas y un exoesqueleto que los protege, y a ese grupo pertenecen una serie de clases que tienen que ver con estos animales, de manera que ahí hay una gran variedad de animales. Los artrópodos están hablando básicamente de los insectos,
y así por el estilo. De ahí nosotros podríamos tomar cualquiera de esos insectos, y que yo estoy seguro también que usted tiene algunas informaciones importantes que darnos acerca de estos animales. Claro que sí. Está el alacrán, las arañas, ciempiés, son artrópodos. Y la mariposa también. Lo que la evolución está diciendo es que nosotros primero fuimos artrópodos, después evolucionamos a peces, que después de peces pasamos a anfibios, que después de anfibios llegamos a ser reptiles, que después de reptiles llegamos a ser aves, que después de aves llegamos a ser mamíferos, y que después de mamíferos llegamos a ser primates u homo sapiens, es decir, monos, y que entonces después del mono llegamos a ser hombre. Es difícil como creer eso. Ellos dicen que a través del tiempo el hombre ha ido perfeccionando. Hay que tener mucha fe. Cuando yo era estudiante de biología, decíamos los estudiantes a modo de broma, que para creer en esos principios de la evolución había que tener mucho más fe que al relato sencillo y simple que presenta la palabra de Dios, que a través de su palabra fueron hechas las cosas y existieron. Así es. Lo que nosotros podemos concluir en el día de hoy, pastor, mis amados hermanos, diciéndoles que nosotros fuimos creados perfectos. Génesis 1:31, que el hombre cuando sale de la mano del Creador era noble, era digno, era perfecto, que el pecado deteriora a la raza humana, Romanos capítulo 5 versículo 12, y que la muerte traspasa al hombre y así vamos degenerando hasta que Cristo venga. Cuando Él venga, como dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10, Cristo quita la muerte y en lugar de la muerte pone la inmortalidad, y entonces nosotros comenzaremos allá en el cielo y en la tierra nueva un proceso para llegar a ser lo que Él nos hizo al principio, una recuperación total. Eso se llama redención. Amén. Llega al final la lección de este día, Evangelio, Juicio y Creación. Gracias, amigo, por su grata compañía. Nosotros oramos en este momento para agradecer a Dios por estas instrucciones de las Escrituras. Padre, muchísimas gracias te damos por el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Gracias porque el juicio favorece a tus hijos en la ancha faz de la tierra. Y también te agradecemos por el concepto claro que presenta la palabra de Dios sobre la creación. Tú, creador de los cielos y de la tierra, con la presencia de tu Hijo y del Espíritu Santo, para favorecer a cada criatura que habita en este mundo, especialmente a nosotros, los seres humanos que fuimos creados en la imagen y la semejanza de ti. Guíanos y permite que siempre podamos reconocerte como nuestro Salvador. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.